Muchísimas gracias por continuar en este espacio de construcción y vamos a dar entonces comienzo a lo que tenemos programada para el resto de la jornada. En este evento de lanzamiento de la campaña Lidera la Vida, el panel que tendremos a continuación ha sido titulado Factores de riesgo regionales para los líderes, lideresas y personas defensoras de los derechos humanos. Hemos invitado representantes de las organizaciones Fundación Ideas para la Paz, CODES, Sismo Mujer y el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. Este panel será moderado por la periodista Gloria Castrillón, directora editorial de Colombia 2020. Vamos a agradecer a Gloria por su participación y por supuesto a todos ustedes por hacer de este espacio un espacio de construcción y de buenas ideas. Bienvenidos y buenas tardes. Bien, buenas tardes. Tenemos dos retos enormes. Uno, trabajar después de la hora del almuerzo, que no es fácil, y más en Montería. Y dos, que nos ha tocado el tema más denso, ¿no? el que a veces no quisiéramos oír. Esta mañana tuvimos unas intervenciones muy emotivas de las mujeres lideresas, en las que nos ubicaron a todos nosotros en tiempo, en modo de tiempo y lugar de lo que ellas viven a diario, de lo que sufren sus familias y de todas las condiciones de ese factor diferencial que afecta a las mujeres lideresas y defensoras de derechos humanos en un entorno como el de Colombia. Y luego tuvimos unas palabras y unas frases de pronto un poco más inspiradoras de parte de los integrantes del segundo panel, sobre todo de nuestros dos jóvenes y talentosos artistas, pero también desde el sector privado y desde la academia, y también con el señor Brunori de Naciones Unidas. Y allí pues también igual nos llenamos de pronto de ánimo y de muchas ideas de cómo rodear a los líderes y a las lideresas para brindarles ese apoyo. Pero ahorita estamos con los expertos y los técnicos, los que han estudiado la realidad al lado de ustedes, señoras y señores. Y aquí nos venimos a enfrentar con la cruda realidad de quiénes son o quiénes podrían ser los que están amenazando y agrediendo a los líderes y a las lideresas en el territorio. Vamos a analizar en realidad cómo está esa recomposición, pero yo quiero al final también dejar las propuestas que tienen ustedes desde el punto donde han estudiado para ver cómo se crean y se articulan estrategias para la protección de los líderes y las lideresas. Agradezco a la campaña Lidera la Vida por su invitación a moderar este panel. Desde Colombia 2020, del Espectador y todo, el diario, estamos unidos no solo por la campaña, sino desde hace mucho tiempo en esta batalla o en esta cruzada por intentar explicar lo que sucede en los territorios, por darle voz a ustedes desde diferentes escenarios. Así que esta campaña para nosotros ha sido un espacio más en el que podemos seguir trabajando en este sentido. Saludos de Fidel Cano, que es el director del periódico, completamente comprometido con esta causa. Y bueno, aquí estoy en su representación para poder hacer la moderación del panel. Gracias a nuestros invitados, y yo quiero arrancar con Mateo, porque justamente cuando hablábamos hace un rato, nos estaba contando que en marzo de 2017, hace 2 años largos, la Defensoría emitió el primer informe. En ese momento no hacía alertas tempranas, sino informes de riesgo, con ocasión de una persona que recordaba esta mañana el señor defensor del pueblo, que fue el asesinato de José Giner Cartagena, y que a partir de ese asesinato se generan los primeros informes y las primeras, no alertas, así no se llamen así, de la Defensoría en torno a este tema. ¿Qué seguimiento le ha podido hacer la Defensoría a esas alertas y a esos informes desde marzo de 2017 a hoy? ¿Qué tipo de evolución ven ustedes en estos factores de riesgo? Bien, primero que todo, muy buenas tardes para todos y para todas. Muchas gracias a todo este equipo maravilloso que ha logrado generar esta campaña y que se ha comprometido con impulsar la vida y la protección de los líderes, las lideresas sociales en los territorios. Yo quisiera, voy a contarles de los resultados del seguimiento del ejercicio de advertencia de la Defensoría, pero antes que eso quisiera explicarles por qué en el 2017 la Defensoría del Pueblo emite este primer informe de riesgo. Definitivamente el asesinato de José Giner Cartagena fue uno de los asesinatos no solamente que nos conmovió, sino que nos advirtió que era necesario empezar a impulsar acciones preventivas por parte del Estado para proteger y darle garantías a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y básicamente la ecuación con la que nosotros estábamos jugando era que primero, durante el año 2016 empezamos a monitorear la problemática, empezamos a monitorear los asesinatos contra los líderes, básicamente por una razón, porque el contexto de la construcción de paz
que estábamos enfrentando en el año 2016, cuando se concreta el acuerdo, nos obligaba a empezar a prever las consecuencias que ello podría tener, ¿sí? Particularmente, nos preocupaba la exposición que tendrían líderes, lideresas, defensores de derechos humanos en los espacios de implementación del acuerdo. Y estábamos convencidos que el éxito de la construcción de paz en Colombia pasaba por garantizar que estos liderazgos pudiesen, digamos, pasar una nueva etapa en la democracia del país. Básicamente esas fueron las razones que encontramos y es la razón por la cual el defensor Carlos Negrete en el año 2017, a pesar de numerosas críticas y digamos algunos las llamaban exageraciones, hizo la advertencia en el mes de febrero, finalizando febrero del año 2017. De allá para acá, ¿qué ha sucedido? Emitimos una nueva alerta temprana en el mes de marzo del año 2018, alerta que en este momento le estamos concluyendo este primer periodo de seguimiento y donde nos hemos encontrado a grandes rasgos, no quiero centrarme en las cifras, pero en primer lugar, que las conductas vulneratorias contra líderes sociales y defensores de derechos humanos se mantienen y en algunos casos se incrementan. Nos preocupa mucho lo que está sucediendo con las amenazas, el incremento de las amenazas ha sido altísimo en este último periodo que hemos registrado entre el mes de marzo y el mes de mayo de este año, mes de marzo del año pasado y mes de mayo del año pasado. Por supuesto, los homicidios que no paran, siguen manteniéndose en una misma tendencia en la que hemos podido registrar desde que empezamos el monitoreo. Y ahí quisiera enviar o dar nuestro mensaje. La violencia contra los líderes sociales no empezó con este gobierno, no empezó con el anterior tampoco, sino que, insisto, las demandas propias de la construcción de paz nos ha hecho voltear la mirada hacia ellos y hacia ellas, y por eso es que muchas de las instituciones estamos en ese ejercicio de seguimiento y de monitoreo a la situación. Bien, se me olvidó recordarles y a los panelistas, pero también al público que está aquí, que nos está siguiendo vía streaming, que cada uno de ellos tiene aquí 3 minutos para contestar cada pregunta. Al frente tenemos un contador que nos está avisando el tiempo. Pero tranquilo, Andrés, que yo quiero ahora en la siguiente ronda hacer énfasis en 2 o 3 cosas que usted acaba de decir para no dejar la idea a medias. Saludo a Andrés Cajiao de la Fundación Ideas para la Paz, que ha sido lo que llaman ahora tanque de pensamiento y de investigación de los más juiciosos haciendo este trabajo, y justamente la Fundación Ideas para la Paz está trabajando ahora justamente en una investigación muy juiciosa en el sur de Córdoba y norte de Antioquia. Quisiéramos que nos contara, a partir de esa investigación que ustedes están haciendo, ¿se puede hablar de sistematicidad en esta región o es por regiones o es por departamentos? ¿Cómo es este tema de la sistematicidad de la que tanto se habla? ¿Existe o no? Bueno, frente a ese tema de la sistematicidad, yo creo que hay que problematizar un poquito el concepto de sistematicidad. ¿Por qué? Porque mucho se habla de la sistematicidad en el sentido de que se están matando a los líderes sociales, se están amenazando a los líderes sociales, y hay ciertos grupos, digamos, que predominan en este sentido. Y en ese caso yo diría que pues en ese sentido sí hay sistematicidad. Pero yo creo que es importante también empezar a establecer que la sistematicidad es muy difícil de entenderla en un territorio como este, donde las particularidades y las dinámicas que están detrás de todos estos asesinatos, de las amenazas, pues cambian de un municipio a otro, cambian de una región a otra. No es lo mismo lo que está sucediendo en San José de Uré que lo que sucede en Tierra Alta o Puerto Libertador. Esas dinámicas que tienen cada uno de esos territorios generan elementos específicos que son los que realmente pues nos dan luces de qué es lo que está pasando con las agresiones a los líderes. Nos hemos dado cuenta también que un mismo grupo armado puede tener un comportamiento, una relación con las comunidades de una forma en Tierra Alta y otra totalmente distinta en San José de Uré. Es más, ahí dentro del mismo municipio hay zonas donde se comportan de una manera y de otra, porque hay distintos comandantes, porque hay distintas políticas, o sea, no podemos homogenizar, así sea el mismo grupo, que las dinámicas y las razones o motivaciones que hay detrás de las agresiones a líderes pues sean sistemáticas y sean homogéneas en todo el territorio. Entonces yo creo que sí es importante aquí que hay que conocer cada una de las particularidades de los territorios, las luchas que llevan los líderes sociales en cada uno de estos municipios, los factores que incentivan o los contextos en que aumentan las vulnerabilidades de los líderes sociales para realmente
pues comprender el fenómeno en su complejidad. Entonces por eso creo que es importante tener como estos elementos y problematizar un poco el tema de la sistematicidad. Bien, nos queda un minuto. ¿Quiénes entonces están amenazando y agrediendo y asesinando a los líderes y lideresas en este territorio, a pesar de que no podamos hablar de esa sistematicidad como tal? Bueno, yo creo que los grupos armados, digamos, es como el elemento más visible que tiene el tema de las agresiones a líderes, pero pues como te decía, hay distintas motivaciones. O sea, los líderes, cuando uno habla de un territorio donde hay presencia y reconfiguración de actores armados, se convierten en el interlocutor obligado. Es decir, ellos son obligatoriamente los que tienen que interlocutar entre las comunidades y los grupos armados, y esto ya genera vulnerabilidades, es decir, ya genera interacciones en una zona, digamos como San José de Uré, donde se presenta una confrontación entre diferentes estructuras por el control de ese importante territorio, pues ya genera estigmatización. Si tú de alguna manera tienes esta relación obligada o tienes que ir a hablar con un comandante, pues llega otro grupo y te estigmatiza, y eso que genera pues agresiones a líderes, pero también genera estigmatizaciones por parte de la fuerza pública, Estado. Digamos que esa interacción que existe en los territorios pues es un factor de vulnerabilidad muy importante que hay que tener en cuenta. O sea, si bien la visibilidad son los grupos armados, como te decía, hay múltiples temas detrás de eso que son los que hay que empezar a ver un poquito más allá. Bien, gracias. Carolina Mosquera hace parte, viene en representación de CISMA, es una de las investigadoras de esta corporación que ha venido trabajando desde finales de los años 90 con todo el tema de género, acompañando a las mujeres, a las lideresas y a las defensoras de derechos humanos. Teniendo en cuenta que esto que han dicho los antecesores en el uso de la palabra, ¿ustedes cómo han visto o cómo han analizado que se ejerce ese liderazgo desde las mujeres? Es decir, cómo las mujeres ejerciendo sus liderazgos se enfrentan a estos riesgos. ¿Hay algo distinto, algo diferente en el ejercicio de liderazgo de ellas que las ponga en un riesgo o mayor o por lo menos distinto al de los hombres? Sí, bueno, inicialmente estamos muy contentos de estar acá, nos unimos de una vez a la campaña y efectivamente, como ustedes lo pudieron ver en el panel de defensoras, hay muchas particularidades en razón del género, ¿no? Que tiene que ver con esta doble dimensión de ser mujeres que han transgredido valores patriarcales al defender derechos, pero que también están en una sociedad altamente machista. Ahora bien, quisiera simplemente como… Las cifras a veces son odiosas, pero ilustrativas. Entonces, en el municipio, digamos, en el territorio que estamos abarcando acá, que bueno, es Magdalena, sur de Córdoba y Montes de María, para que tengan una idea como del nivel de agravamiento de las agresiones contra mujeres defensoras, para el año pasado, la delegada y las duplas de género de la Defensoría dieron cuenta de 11 amenazas contra defensoras. En lo que va de este año, de enero a mayo, se documentaban alrededor de 20 mujeres que habían denunciado hechos de violencia en razón de su liderazgo, lo cual nos da como un horizonte del agravamiento. Ahora bien, frente a esta caracterización específica del liderazgo, hay diferentes variables que retomamos en un informe reciente presentado a la Comisión de la Verdad y a la Corte Constitucional. Voy a mencionar algunos que yo creo que va a servir como para decantar conceptualmente todo lo que vimos en el panel anterior de lideresas y defensoras. En primer lugar, además de los derechos, digamos, tradicionalmente defendidos en la agenda de derechos humanos, las defensoras defienden agendas propias, como pueden ser los derechos de poblaciones históricamente vulnerables y discriminadas, como las mujeres o la población LGBT. De otro lado, el liderazgo de las mujeres tiene un papel muy relevante, por cuanto ustedes lo pudieron ver, se convierte en un lugar de afrontamiento y de resignificación de la trayectoria vital frente a hechos victimizantes ocurridos en el marco del conflicto armado. Entonces, muchas de estas mujeres que han dicho basta la guerra, han luchado por un acuerdo de paz y demás, son las que construyeron su liderazgo a partir de resistir a hechos violentos, por lo cual lo hace una cuestión muy importante en términos de resiliencia y de afrontamientos, que lo pudieron ver en el panel. Y hay obstáculos característicos para las defensoras que no ocurren en el caso de los defensores, ¿no? Como pueden ser las desigualdades estructurales al interior de los hogares, donde las mujeres realizan fundamentalmente todas las actividades de cuidado y de trabajo doméstico no remunerado. ¿Esto qué quiere decir? Una defensora lo decía, que muchas veces no se reconoce ese lugar de liderazgo de las mujeres porque se ve que lo que ellas hacen es un voluntariado o caridad, o es la mujer que quiere mucho a su comunidad, pero el tránsito de eso a lideresa y a defensora pues es muy grande. Luego también es un llamado para que pues como sociedad identifiquemos a esos liderazgos de mujeres que las exponen a un nivel, digamos, particular de riesgo, porque como ahorita decía Andrés,
Estas personas son las que interlocutan muchas veces en las comunidades, pero con los actores armados que llegan ahí. Pero si tenemos en cuenta, por ejemplo, la alerta temprana 04 de 2019 para María la Baja, donde se decía: el factor de riesgo fundamental es la consolidación de las AGES en este territorio, que instrumentan a jóvenes, hombres y mujeres y niños y adolescentes a través del microtráfico, de economías ilegales. Cuando las mujeres tienen su ejercicio fundamentalmente en la esfera de lo comunitario, de lo barrial y de manera diferencial en la proximidad, digamos, inmediata de las mujeres, están expuestas a un nivel adicional de riesgo, porque son las que le dicen al microtráfico y a las economías ilegales: no reclute niños, niñas y adolescentes, no explote mujeres sexualmente, ¿sí? Entonces, estas mujeres se encuentran en un nivel más elevado de riesgo y debo decir también que hay una particularidad en este territorio, y es que muchas mujeres, además de liderar esta lucha de defensa de derechos humanos, también han denunciado significativamente hechos de violencia basada en género, incluyendo la violencia sexual. Luego, al romper el silencio, ¿cierto?, que es como lo han hecho las mujeres de Montes de María, las mujeres del Salado, se incrementan las agresiones en su contra. Bien, muchas gracias a Carolina, porque justamente lo que escuchamos esta mañana, los relatos conmovedores pero también inspiradores de las mujeres lideresas, lo que muestran es eso, pero ustedes lo ponen en un contexto que además no es solamente de esta zona del país, sino en general de todo el país. Es la caracterización de los liderazgos femeninos. Marco Romero, muchas gracias por estar acá, socio y aliado desde CODES para la campaña Lidera la Vida. ¿A quiénes están matando en estas zonas del país? Ya le había preguntado a Andrés quiénes están haciendo las amenazas y las agresiones, pero yo volteo la pregunta: ¿a quiénes están matando y agrediendo y amenazando en esta zona del país? A ver si empezamos a reconfigurar y entender un poco lo que sucede. Gloria, muchas gracias. A ver, yo quisiera volver al punto de sistematicidad para encarar la pregunta. Sistematicidad son varias cosas. A veces se entiende sistematicidad como que hay un plan para asesinar a la gente, como ocurrió con la Unión Patriótica, que evidentemente había, digamos, elementos bastante comunes en la mayor parte de los asesinatos y en cuanto al grupo afectado. Por eso algunos hablaban incluso hasta de un genocidio en ese caso. En este caso hay una discusión muy compleja sobre las causas, sobre quiénes están, porque lo que ha dicho la Defensoría del Pueblo es muy claro: hay una reactivación de distintos grupos armados, algunos que proceden de guerras de tipo político, otras de guerras de tipo pragmático, e incluso mafias, hasta carteles internacionales que entran a esta región y que manejan muchos de estos tráficos. Entonces hay distintas fuentes. Pero el llamado del movimiento de derechos humanos a que se hable de sistematicidad es contra el argumento de la banalidad. No es que esto eran por ahí líos pasionales, es que esto era que estaban despistados, o era que estaba un ajuste de cuentas con el narcotráfico. Entonces todo se banaliza, y cuando todo se banaliza, cuando uno dice hay 8 millones de líderes, ¿quién cuida a tanta gente? O comparado con 8 millones, 1000 no son nada. Ese tipo de argumentos no sirven. Entonces hemos dicho: hay que ir a mirar más estructuralmente cuáles son las causas, y esa es una primera forma de ver la sistematicidad. La segunda es una sistematicidad, de algún modo, si se quiere ver, negativa en términos de las responsabilidades. El Estado tiene el deber de proteger. Hay una cosa que es absolutamente evidente y preocupante: al Estado colombiano todavía hoy le quedó grande proteger los líderes sociales. Es como si estuviera ante un Estado fallido en términos de la capacidad de proteger los líderes sociales. O sea, a los amenazan, les asesinan, les desplazan, y pareciera que nada pudiera contener esto, y como que el Estado más bien responde que va a ser un COMPES dentro de un año, como cuando llega uno a un foro a hablar de un tema en el cual ha trabajado 30 años y dice: es que yo no estaba preparado para esa discusión. O sea, un Estado que no estaba preparado y que tiene 10 millones de víctimas. Entonces realmente ahí hay una pregunta de fondo: ¿cuál es la capacidad de protección? Hay una incapacidad sistemática, o por lo menos, digamos, estructural, en términos de protección. Tercero, ¿a quién se está asesinando? No se está asesinando a los faltones de la mafia, como suelen decir algunos funcionarios, que es que son cortes de cuentas de la gente que no cumplió con un mafioso, o cosas de ese orden, o que como decía Juan Roberto esta mañana, que es que el líder estamos acostumbrados a ver al líder como el enemigo de la institucionalidad, o digamos como el factor negativo de la sociedad, etcétera. No, Maritza Quiroz, mujeres que están reclamando la restitución de tierras, y en esta región se ha hablado en el pasado de ejércitos anti-restitución.
de sectores muy activos contra la restitución de tierras que se han atrevido a amenazar los propios jueces. Entonces, si se amenazan los jueces, imagínense, entonces aquí debería haber un consenso de los empresarios y de todo el mundo con que la restitución de tierra es un tema fundamental. Miren que estamos hablando de la propiedad privada y uno no encuentra un consenso, debería haber un consenso de todo el sector privado a favor de la propiedad privada, pero no lo hay. Entonces necesitamos, ahí hay casos claros donde el tema de restitución de tierras, en muchos casos se trata de esto. Por ejemplo, a veces los jueces dan la orden de restitución y dan a la unidad de víctimas y a agencias del Estado órdenes para acompañar los procesos para que la gente pueda ir, lo que se llama el posfallo. Se demoran años cumpliendo medidas y la gente queda en riesgo porque entonces le toca ponerse a hacer una lucha porque le restituyan, porque se cumplan las medidas que el juez dio después de una batalla larguísima porque el caso salga adelante. Ese es un tema complejo. Entonces están asesinando personas que están reclamando estos derechos y también hay una dinámica, digamos, de liderazgo social. Quiero volver a tomar las palabras de Juan Roberto esta mañana. Digamos, esta es una sociedad que está poco acostumbrada a ver, digamos, a ver una oposición, a ver digamos, un planteamiento crítico. Somos un país autoritario. En cualquier sociedad democrática es normal que haya puntos de vista distintos. Y entonces aquí se tiende a estigmatizar y muchos aprovechan el desorden para deshacerse de adversarios. La paz abre la puerta a que muchos sectores se tomen el poder político a nivel local. La paz abre la puerta a que mucha gente vaya a la Comisión de la Verdad. Hay mucha gente que le tiene miedo a eso. Eso hay que destacarlo en una discusión sobre quiénes están siendo afectados. Nos toca cortar bien, Marco, pero Marco nos ha dejado aquí sobre la mesa varias cosas. Yo quiero retomar una y preguntarle a Mateo, que nos estaba explicando hace un momento por qué escoger la fecha de 2017 hacia acá para empezar las alertas y los llamados de atención. Porque es curioso, estábamos revisando justamente la historia y Margaret Secaya era la relatora de Naciones Unidas para los Defensores de Derechos Humanos. Ella vino en 2009 y al leer uno el informe de esa relatora es tan parecido a los informes de hoy. Es decir, desde ese momento, 2009, le estaba diciendo al Estado, a la Fiscalía, a la Policía, a la Procuraduría, las medidas que debía tomar para proteger a los defensores y defensoras de derechos humanos. Habló de una mesa de concertación con los defensores y defensoras y dijo que había que hacer unas mesas de concertación para crear un poco lo que apenas se está creando y lo que creó el acuerdo, de hecho, lo que creó el acuerdo final. Es decir, esto no es nuevo. ¿Por qué ahora nos interesa el tema, Mateo? Y es que el acuerdo de paz puso más en riesgo a los líderes y a las lideresas, ¿es eso? ¿O sencillamente el acuerdo de paz fue una oportunidad para poder volver a mirar de pronto situaciones que estaban ocultas y no habíamos visto? Yo creo que ambas cosas, es decir, sin duda alguna la ampliación de la democracia, o por lo menos la vocación que tiene el acuerdo de ampliar la democracia, de permitir que los sectores, sobre todo los sectores en la ruralidad del país, vengan a participar de espacios, digamos, políticos, espacios de participación, no solamente espacios de participación electoral, sino espacios de participación en la construcción de políticas públicas, entiéndase, Plan Nacional de Sustitución de Cultivos, planes de desarrollo con enfoque territorial, participar, como lo decía Marco, en los órganos del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, digamos, ese dispositivo del acuerdo tendiente a ampliar la democracia definitivamente, pero sin que uno pueda decir que la consecuencia del riesgo para los líderes sociales son los actores armados, son los violentos, no es el acuerdo de paz. Pero el acuerdo de paz en condiciones donde los actores armados siguen operando, o bueno, se ha reconfigurado se han reconfigurado los actores armados en los territorios justamente en un escenario como este, es lo que nos está causando esta situación. Pero asimismo, como tú lo señalabas, sin duda alguna son problemas que con el ruido de la guerra no habíamos podido observar. Margaret Secaya en su visita, que como tú le señalabas, es premonitorio un poco de lo que venía sucediendo. Es un informe que en sus rasgos característicos es muy semejante a la declaración que hace el relator Michel Faust en el mes de diciembre acá en Colombia y que también generó tanto revuelo. Lo que nos está diciendo a nosotros además no es solamente una cuestión de la protección de los líderes y los defensores de derechos humanos, es una cuestión de las garantías para el ejercicio, que hay una distancia profunda entre la protección y las garantías. Porque digamos que la protección hace parte de las garantías que requieren los defensores de derechos humanos y los líderes sociales, pero las garantías es mucho más. Y por lo pronto,
la apuesta de la Defensoría del Pueblo con sus advertencias y con las recomendaciones que realiza, no solamente en estos dos instrumentos, el informe de riesgo del año 2017 y la alerta temprana de 2018, sino en las sucesivas alertas que nosotros emitimos. Les va a dar una cifra del 100% de las alertas emitidas con posterioridad a la alerta temprana 026, el 85% de esas alertas se han referido y han focalizado los riesgos para líderes sociales y defensores de derechos humanos. Acá en el caso de Córdoba, por ejemplo, 5 alertas para diferentes municipios, San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano, entre otros, donde hemos identificado concretamente en estos territorios a qué corresponde el riesgo, cuáles son los factores de riesgo, cuáles son las amenazas, pero cuáles son las vulnerabilidades y las capacidades institucionales para atenderlo. Entonces yo diría que es una mezcla justamente de eso, tanto de que el acuerdo propició, más allá de propiciar el escenario de riesgo, el no haber podido lograr con el acuerdo terminar con la violencia estructural del país, por un lado, pero asimismo la oportunidad de volver a ver, de recogernos y ver los problemas estructurales de nuestra democracia, es lo que nos tiene en esta situación. Volvemos al mismo punto de una discusión de hace más o menos unos 20 días, creo que a raíz de unas declaraciones de Mateo también, que lastimosamente las alertas no están sirviendo de nada. Es decir, solo para generar una polémica prácticamente con el Estado, porque lastimosamente, lo decía esta mañana el defensor, pues emitimos las alertas, pero no es para que las polemicen, sino para actuar. Y lastimosamente, si usted nos está hablando de ese número de alertas, significa que a pesar de las alertas, pues no se ha podido hacer nada. Quiero con Andrés volver a hablar también un poco del tema y tal vez aquí terminamos con el tema de lo del acuerdo final. Mucho se ha hablado de que las FARC dejan zonas y el Estado nunca pudo retomar esas zonas ni controlarlas y entraron en disputa. Esa es una consecuencia de la dejación de armas de FARC. Pero en este caso en Córdoba, recordemos que en 2006 se hizo la desmovilización de los grupos paramilitares y Córdoba fue el mayor, el departamento de Córdoba fue el que tuvo mayor número de desmovilizados de las AUC, que sabemos todos los problemas que tuvo. Es decir, ¿qué tanto ha cambiado la situación en Córdoba desde 2006, desmovilización de grupos paramilitares, a hoy, de Autodefensas Unidas de Colombia, a hoy? ¿Cómo se ha transformado ese territorio con este factor de riesgo específicamente? ¿Cómo ha mutado? Bueno, pues yo creo que lo que está sucediendo hoy es un poco también consecuencia de esos procesos que realmente no se llevaron a gran término. Algunas de las estructuras que hay hoy en el territorio pues provienen un poco de ese legado del paramilitarismo. Hoy pues también se ve que hay un proceso de desmovilización de las FARC, que eso también empieza a tener algunos problemas y que esto también genera un rearme de unos grupos. ¿Esto qué ha generado? Pues que haya una multiplicidad de actores que están peleando por un territorio que consideran importante por muchos sentidos, el tema del narcotráfico, pero también hay un tema de minería, hay tanto económico como digamos estratégicamente es un territorio muy importante. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Que estos distintos procesos fallidos de desmovilización, aunados también a unas acciones del Estado que no han logrado realmente tener el impacto esperado, digamos, algo que ha sucedido es que las acciones que se han tomado, digamos, la operación Agamenón, con las autodefensas gaitanistas de Colombia, digamos, el caso específico de Urabá, ha generado unos vacíos de poder en otras regiones que sucedió en el Bajo Cauca y esto generó que otras estructuras como los que hoy conocen como los caparrapos, pues tomaran fuerza. ¿Y esto qué pasa? Que esto empieza a generar que esta multiplicidad de actores pues empiezan a disputarse estos territorios y a aumentar el tema de la violencia. Entonces digamos que eso es como el panorama que se ve hoy. Hay unos actores, digamos como el tema de las autodefensas gaitanistas que con la salida de las FARC trataron de ocupar ese territorio y que hoy tratan de mantenerlo de distintas formas. Entonces, ¿qué pasa? Como venía diciendo, los líderes sociales pues son como estas personas que están entre las comunidades y los grupos armados y que se convierten en mecanismos de enviar mensajes, es decir, este grupo armado que llega, asesina a un líder importante en el territorio y esto que genera, pues que están tratando de decir que viene un nuevo ejercicio o un nuevo orden dentro del territorio. ¿Qué pasa por el otro lado? Que ven a los líderes sociales que no están o que de pronto tienen algunas ideas que no van encaminadas a su estructura de orden social. Entonces, ¿qué sucede? Afectan, amenazan, desplazan, incluso asesinan a estos líderes sociales para pues que, digamos que estas nuevas ideas o estas reivindicaciones sociales no afecten su orden social. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que entre más actores haya en el territorio, pues cada vez más se están viendo afectados los líderes sociales. Y quería de pronto
estos 30 segundos complementar un poquito lo que estaban hablando en la pregunta anterior, y es que el acuerdo de paz también generó unos espacios que los líderes sociales tomaron y que fueron muy importantes en el inicio, que les permitió visibilizarse en el territorio, como es el caso de la sustitución de cultivos y la promoción de este tema. Pero ¿qué pasó? Ellos ganaron importancia, ganaron visibilidad, pero de alguna manera se quedaron sin respaldo del Estado. Entonces, ¿qué pasó? Estos líderes que están impulsando este proceso, que tienen que poner la cara ante las comunidades, que tienen que poner la cara ante los grupos armados, quedan sin respaldo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se están afectando cada vez más pues este tipo de liderazgos, quedan visibles, pero a la vez ellos son los responsables de lo que sucede con los incumplimientos del programa, con las afectaciones que esto empieza a generar también en los intereses económicos de los actores armados. Entonces, pues digamos, estos espacios, sin realmente un espacio, pues un respaldo que realmente permita que estos liderazgos pues tengan un impacto positivo en el territorio, pues no existe. Claro, además Colombia lleva desde el año 89 desmovilizando grupos guerrilleros hasta hoy. Y la prueba es que desarmar a estos hombres y mujeres no es definitivamente la única solución. Y muchos pensaron que desarmar a las FARC iba a ser la solución. Y efectivamente hubo algunos territorios que vivieron unos momentos de paz. Pero hoy lastimosamente podemos ver dos tipos de territorios, unos que nunca sintieron el alivio y otros que lo sintieron en el primer año y hoy están volviendo a sentir esos problemas de violencia. Eso significa que, insisto, desarmar a los grupos guerrilleros no es el único problema que tiene el Estado colombiano o la sociedad colombiana. Efectivamente hay muchos más problemas de fondo. Y quisiera volver con Carolina para ver, aprovechando pues que está Sisma aquí en esta mesa que hace todo el análisis desde perspectiva de género. Lo que veníamos hablando ya esta mañana, pues las defensoras contaron algo de las particularidades de ellas, pero a nivel nacional, ¿cómo se ve la afectación particularmente para mujeres? Y sobre todo, ¿qué significa o significa distinto cuando se agrede, se amenaza o se asesina a una mujer lideresa a lo que significa cuando se agrede o se amenaza a un líder hombre? Efectivamente es completamente diferente, pese a que haya pues, situaciones de riesgo compartidas. Un poco el prisma de análisis desde el cual hemos analizado esta situación es un concepto retomado de la Corte Constitucional en el auto 098-2013, donde habla de que la violencia que afecta a las defensoras es violencia sociopolítica de género, y eso tiene unas particularidades. Entonces, pues les voy a mencionar algunas. En primer lugar, el tipo de agresiones contra las defensoras, si bien hay elementos compartidos como pueden ser las amenazas o los hostigamientos o los asesinatos, por ejemplo, también se destaca en un 8%, esto en un tercer lugar del tipo de agresión, primero iría amenazas, luego asesinatos y en un tercer lugar iría violencia sexual. Esto es una agresión clarísima que no ocurre en los casos de los defensores. Ahora bien, también hablamos de marcas de género como un elemento conceptual que nutre el concepto más amplio de violencia sociopolítica de género. Y por marcas de género, que entendemos todo tipo de agresión que haga expresa la discriminación contra las mujeres, donde se exprese, digamos, como esta misoginia. ¿A qué vamos con esto? Puede que así dicho de amplia manera pues no quede tan claro. Hay ejemplos muy concretos que las defensoras mencionaban esta mañana. Primero, hay una crueldad extrema en los asesinatos perpetrados contra mujeres defensoras. Esto pasa por violencia sexual previa al homicidio, por torturas, degollamientos, bueno, una serie de patrones de asesinatos particulares contra las mujeres defensoras. En segundo lugar, se destacan las agresiones contra referentes simbólicos de la feminidad. Por ejemplo, en términos generales diría cortarle el pelo a alguien pues no representa una mayor cosa. Si ese alguien es una defensora wayú, donde el cabello tiene una representación de la identidad femenina, pues por supuesto que se la está agrediendo en tanto es una mujer indígena que considera importante esta parte de su cuerpo. Bueno, como para mencionar otra, siempre se agrede no solamente a las defensoras, sino se busca instrumentalizar a sus hijos e hijas. Entonces siempre llegan las amenazas contra ellas, su núcleo familiar o mujeres pertenecientes a la organización. Además, como otra dimensión de estas marcas de género, se encuentra el lenguaje sexista y humillante contra las actividades, los cuerpos o la integridad sexual de las mujeres. Seguramente ustedes han visto estos panfletos con una cantidad de improperios sexistas que no se encuentran, digamos, en los casos de amenazas contra defensores. Y para insistir en este factor diferencial del liderazgo, también se evidencia que en los asesinatos contra defensoras, en una mayor proporción que en los asesinatos contra defensores, se cometen en la vivienda. En el caso de defensores es muy alto, también es el lugar predominante, que es 40%, pero en el caso de las defensoras supera el 50%. Lo cual nos dice que este lugar de liderazgo mayormente comunitario o barrial comunal
tiene una especificidad de género y allí también es donde se las agrede. También quería decir como algo muy puntual, y es que en el caso de las defensoras, lo que ha dicho la Corte, que se relaciona con algo que dijeron esta mañana, es que es violencia sociopolítica de género de carácter ejemplarizante, que busca dejar un mensaje colectivo para las mujeres en el sentido de inhibir el surgimiento de nuevos liderazgos, ¿cierto? Cada vez que vemos a una María del Pilar en un video o al hijo llorando, es un mensaje que le dice al resto de mujeres: no participe en procesos de liderazgo porque esto le puede pasar a usted también. Entonces es un mensaje absolutamente perverso, y que estas marcas y patrones de género deben ser identificadas, por eso pretendemos dar una mirada más conceptual por las autoridades locales a fin de abordarlas, como pues ya podemos hablar en el último punto, de manera integral. Entonces, escuchar las experiencias también de afrontamiento de las mujeres a partir de estos rasgos particulares de la violencia ayuda pues a que tomemos medidas para erradicarla. Gracias, Carolina. Marcos, desde la alerta que hizo la relatora defensora de derechos humanos que estábamos comentando hace un rato en 2009 hasta hoy, se ha pedido que autoridades locales y regionales asuman su responsabilidad. ¿Qué han podido encontrar ustedes en este tipo, en este punto específicamente? Porque claro, le pedimos al Estado, gobierno nacional, que genere las medidas, que proteja, pero la mayoría de los casos, muchas de las personas que están aquí nos han relatado a nosotros cuando los entrevistamos que van a la fiscalía, hacen la respectiva denuncia de las amenazas, de las agresiones, y no han terminado de salir de la fiscalía cuando ya el actor armado al que ellos fueron a denunciar les está amenazando. Es decir, apenas van a una instancia del Estado, el armado que está agrediendo ya sabe que se puso la denuncia. Es decir, hay más responsabilidades en el Estado distintas pues al gobierno nacional. Aquí yo estoy tocando fiscalía, policía, por ejemplo, pero también autoridades locales que son los que están en el territorio y pueden identificar mucho más a estos hombres y mujeres que están en riesgo. ¿Qué han podido ustedes determinar en ese? Bien, nosotros hemos aprendido en esta lucha por los derechos humanos que muchas veces la división de aguas no es entre servidores del Estado versus líderes sociales, sino que muchas veces hay gente dentro del Estado que tiene una postura muy clara de su deber. Por ejemplo, el almirante Colón, todos le felicitamos porque él en esta región claramente tenía una postura de combatir la guerrilla igual que a los paramilitares. Y eso no se ve en todas partes. Entonces hay gente que tiene esa claridad y yo siempre le reconozco públicamente al almirante Colón esa entereza de leer la Constitución y su mandato desde esa perspectiva. Y hemos criticado claramente a quienes piensan que algunos son como más aliados del Estado, así sean ilegales y ese tipo de cosas. Lo propio ocurre a nivel territorial. Hay alcaldes personeros, contralores, con un compromiso tan grande que terminan amenazados. El 10% de los personeros está amenazado. Pero también hay agentes de Estado a veces cooptados por los grupos armados. Piensen en una región donde los señores paramilitares, además que hay una negación, un intento, el Estado no quiere reconocer que hay reactivación de grupos paramilitares y acaban de hacer un paro armado y hace 2 años hicieron otro. A veces hay cooptación de agentes de Estado, no solo en el nivel nacional, no solo en la fuerza pública, también en el nivel civil. Y hay también, digamos, alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, que tienen visiones discriminatorias de la población que son contrarias a la Constitución. Yo recuerdo el caso de una gobernadora de Cundinamarca que decía que los pobladores de la hacienda Bella Cruz no podían ir a Cundinamarca porque llevaban violencia y iban a quitarle el pan a los de allá. Eso terminó puesto en demandas y demandas hasta que la Corte Constitucional la condenó a tomar un curso de derechos humanos de 1 año y a los 100 alcaldes del departamento por discriminación, violación del debido proceso, de todas las garantías, el derecho a la libre circulación en el territorio. Entonces sí hay una diversidad. Pero también los candidatos que están ahora luchando por esta ampliación de la democracia están siendo asesinados. Más de 50 líderes políticos han sido asesinados, dijo la misión de observación electoral recientemente. Entonces, hay esta dimensión y por lo tanto es importante trabajar con las nuevas autoridades locales que van a ser elegidas. Primero, crear garantías. No podemos esperar simplemente a que haya muertos para decir el día de las elecciones no pasó nada y las elecciones, la fiesta electoral transcurrió normalmente,
pero durante el año previo a las elecciones hubo muertos y asesinatos y desplazamientos y amenazas por todo lado. La primera tarea es proteger esa contienda electoral para que sea auténticamente democrática. La segunda tarea es trabajar con los alcaldes y gobernadoras, alcaldesas, gobernadoras nuevos que van a salir de este proceso electoral, que es un proceso bastante disputado, porque si uno se imagina que los resultados territoriales van a ser parecidos a los resultados nacionales, vamos a tener un país dividido. Y el presidente Duque va a tener que dialogar con muchos sectores que no son de su línea política o de su afinidad ideológica en los territorios y concertar políticas, digámoslo así, no imponer. Porque miren, el acuerdo de paz dice hay que hacer PEDET. Los PEDET se tienen que hacer con la participación de las comunidades. Tienen que ser concertados con pueblos indígenas y afrodescendientes. Tienen que tener un carácter reparador. Tienen que construirse de abajo hacia arriba de una lógica participativa. Y la ley de orden público dice no, vamos a crear zonas estratégicas de intervención con su propio plan de desarrollo bajo el mando del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces nos da miedo que volvamos a las zonas de rehabilitación de Montes de María y Arauca de otra época, donde a nombre de la protección se entroniza el autoritarismo o se llevan políticas regresivas. Nosotros le hemos dicho al presidente Duque no estamos de acuerdo con el decreto que permite crear excepciones para armar civiles. Porque ¿cuáles son las excepciones? Cuando haya problemas de seguridad, pues entonces ¿van a armar a todos los líderes sociales o van a armar a la oposición, que es la que más problemas de seguridad tiene? No creo. Parece que es un poco selectiva la manera como se autorizan estas y nos da temor que, digamos, se cumpla este llamado de los ganaderos al expresidente Uribe de que por favor les permitan armarse de nuevo, porque esto sería en el contexto de la situación que se está viviendo, digamos, un retroceso enorme. Entonces yo creo que hay que buscar la manera, digamos, de que los alcaldes y gobernadores nuevos contribuyan a medidas de protección, de implementación de los acuerdos. Yo creo que el acuerdo con las FARC no resuelve todo el problema, pero es una cuota inicial muy importante. Lo que pienso es que hay que encadenar este acuerdo con otros y con otras políticas, porque el escenario contrario es el desastre. Imagínense que fracasa este acuerdo de paz. No vamos a volver al estado anterior, sino a una situación de violencias bastante difusas y complejas, de las cuales nadie va a asumir la responsabilidad. Gracias, Marco, que siempre se me pasa de tiempo, pero bueno, perdonado. Mateo, nos toca ir cerrando el panel, empezamos un poquito atrasados, pero nos toca continuar porque hay personas que tienen que dirigirse a sus territorios y no podemos terminar muy tarde. Un mensaje final, Mateo. Además de hacer la alerta de la que estamos hablando, que a veces no funciona mucho, hay unas recomendaciones. ¿Cuáles serían las recomendaciones puntuales que se pueden hacer? Conociendo ya algunas de las políticas que tiene el Estado, el Gobierno Nacional para la protección y las garantías a los líderes y lideresas. Bien, digamos, en términos generales, la recomendación de la Defensoría en sus diferentes advertencias, y perdón, retomo algo de lo que estaba hablando hace un rato, y es contar o trabajar por una política de garantías para la defensa de derechos humanos en Colombia. Eso es lo esencial, una política de garantías que además tiene sus cimientos en un proceso que la sociedad civil ha empujado desde hace muchos años. Diría yo, Marco me corrige, que tiene mejor memoria y es además protagonista del proceso, pero son por lo menos 10 años del proceso de construcción de una política pública de garantías para los defensores de derechos humanos, que nosotros vemos en buena hora este gobierno ha querido impulsarla, ha querido entenderla, ha querido comprenderla. Nosotros, uno de los factores de riesgo que identificamos justamente tiene que ver con que contamos con diversos mecanismos que se traslapan entre sí, mecanismos del orden territorial, del orden nacional, del orden departamental, que lo que hacen es difusar las responsabilidades entre los diferentes actores y responsables y autoridades con deberes frente a la defensa o la garantía, el respeto y la protección de los derechos humanos de los defensores de derechos humanos. Pero entonces, definitivamente, una política pública que pueda, de alguna manera, sintetizar un modelo que permita a los defensores ejercer sus funciones libres de violencias, libres de estigmatización, es fundamental. ¿Y qué queremos decir con una política de garantías, o qué espera la Defensoría de una política de garantías? Que no son, insisto, las medidas de protección físicas, no son los chalecos, no son los carros, no son los escoltas, no. Es que el reconocimiento de su rol en los territorios, o mejor, que su rol en los territorios tenga un reconocimiento por parte de las autoridades civiles, las autoridades también militares, por supuesto, pero de la opinión pública en general, de la sociedad en general. La sociedad, y el propósito de esta campaña es que como sociedad
no solamente rodeemos a los líderes y a los defensores, sino sobre todo y especialmente reconozcamos la importancia que tienen ellos y tienen ellas para impulsar la democracia, para construir un país, para generar bienestar. Porque es que definitivamente su rol, el de los defensores y las defensoras de derechos humanos, es el de generar bienestar para sus comunidades, el de generar condiciones adversas. Otro tema que quisiera resaltar de las recomendaciones de la Defensoría tiene que ver con la judicialización y con la obtención de sentencias judiciales que esclarezcan los casos. Porque es que la sentencia es una medida de reparación para las víctimas, pero para la sociedad en general también. Queremos saber, no solamente queremos saber a cuántas personas han capturado. Un caso no se puede entender resuelto o no se puede entender esclarecido por las capturas o por el número de gestiones que se puedan hacer en el marco de la investigación. Lo único que garantiza el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación en el marco de un Estado social de derecho es una sentencia judicial, que insisto, es un instrumento no solamente para las víctimas, sus familiares, sino para la sociedad en general de conocer las condiciones de tiempo, modo y lugar por la cual están asesinando a los líderes sociales y a los defensores de derechos humanos en Colombia. Y particularmente queremos conocer, y la Defensoría en sus recomendaciones es enfática en la necesidad de ir mucho más allá de las autorías materiales y poder esclarecer también dentro de las autorías intelectuales o de investigación dónde se encuentran los responsables y cuáles son los propósitos que tienen con ese ejercicio de violencia contra los líderes. Mateo ha puesto un tema muy importante porque lastimosamente volvemos a las cifras y las cifras, depende cómo se presenten, pueden ser no muy reales o por lo menos engañosas, porque la Fiscalía ha hablado del esclarecimiento en el 50% de los casos, que son más de 400 casos de asesinatos de líderes sociales, pero esclarecimiento no es tener un indagado o tener un capturado, sino tener sentencias. Y para la noticia nuestra terrible es que hay apenas 46 sentencias, o sea, eso no es ni siquiera el 10% de los casos de asesinatos, 10%, o sea que no hay esclarecimiento en el nivel en que nos han informado las autoridades. Eso no es cierto. Primero, no hay esclarecimiento en la mitad de los casos. Y segundo, ¿cómo puede el Estado y otras entidades organizar políticas públicas para proteger a los líderes y a las lideresas si no sabemos quiénes los están matando ni cómo? Porque apenas con el 10% de sentencias no se puede hacer un análisis juicioso, ni salir a dar recomendaciones, ni conclusiones, ni ningún análisis concluyente. Bien, Andrés, en ese sentido, ¿ustedes qué han podido analizar con este tema de la judicialización? Porque sería absurdo volver a hablar de por qué los niveles de impunidad en Colombia, que los venimos trabajando desde hace muchos años, pero ¿por qué es tan difícil judicializar en este caso a los responsables de las agresiones a los líderes y lideresas? Bueno, hay un tema y es que yo creo que, como decía inicialmente, el grupo armado es como el más visible, pero también hay muchos intereses detrás que van e instrumentalizan el grupo armado y agreden a los líderes sociales. Entonces muchas veces se queda este aparato judicial en la persona, el sicario, en el autor material del hecho, y realmente no hay unos procesos que permitan realmente esclarecer detrás de eso que hay. ¿Por qué? Porque las agresiones a líderes, como decía, los líderes son incómodos para una multiplicidad de intereses. Es decir, claro, uno dice en estos territorios, claro, los grupos armados, y dice, bueno, ellos tienen intereses en las economías y eso afecta a los líderes sociales, pero realmente también hay otros intereses que hay ahí y que es muy difícil, o que no hay esos sistemas que permitan esclarecer ese sentido. Y pues frente a ese tema también quiero señalar que es que aquí en el territorio, sobre todo en Córdoba, hemos identificado que es que la desconfianza es total frente a los sistemas de justicia, por la ineficiencia, pero también por un rezago, digamos, de relaciones que existieron en el pasado frente al tema de paramilitarismo, grupos armados, y eso generalmente, ¿qué pasa con la desconfianza? Pues no permite la denuncia. Y si permite la denuncia, pues no permite muchas veces esclarecer, pues porque no hay los medios. Hay una incapacidad también en el territorio de las mismas instituciones de poder establecer los canales o las rutas específicas para que tanto la seguridad de los líderes se garantice, pero también como que se esclarezca los distintos casos. ¿Por qué? Pues porque las autoridades no pueden acceder a los territorios. Para nadie es un secreto aquí. Hay zonas donde mandan los grupos armados, donde no entra la policía, donde el ejército si va una sola vez y punto. Esos son elementos que realmente no permiten esclarecer cada uno de estos casos, ¿no? Entonces, pues que primero pues toca fortalecer las capacidades institucionales.
ganar la confianza pues, de los líderes y de las personas de las comunidades y pues fortalecer el tema de justicia. O sea, aquí hay un tema de ineficiencia judicial pues, que es imperante. Entonces yo creo que también, aparte de eso, para buscar soluciones hay que entender también los factores de vulnerabilidad que se tienen. Ya hablamos del tema de los grupos armados, hablamos del tema del respaldo que no tienen los líderes frente pues, a la promoción pues del acuerdo de paz, a este tema de la justicia. Pero también hay un tema y es que aquí se habla de que la seguridad del territorio está a través de las fuerzas militares en muchos sentidos. Ha sido como la respuesta que ha tenido en muchos sentidos el Estado. Y esto también genera vulnerabilidades impresionantes en los territorios. ¿Por qué? Porque también los líderes sociales son los señalados por los grupos armados de ser quienes están, no sé, dando información. ¿Por qué? Porque los líderes sociales son los que tienen acceso a interlocutar con otros actores, instituciones, organizaciones internacionales. Y yo no estoy diciendo que los líderes sean los que dan información, porque no es así, sino que son percibidos de esa manera. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando hay una operación de la fuerza pública, una captura, llegan y dicen, al primero que señalan es al líder que estuvo 3 o 4 días en una capacitación fuera del territorio y automáticamente lo señalan. ¿Por qué? Pues porque también tienen la mayor visibilidad. Y esto también se profundiza cuando la misma campaña de la fuerza pública en redes, pues en medios sale diciendo se hizo esta captura gracias a las redes de participación cívica en el territorio. ¿Eso qué genera? Pues mayor vulnerabilidad de los líderes, mayor vulnerabilidad de las comunidades. O sea, yo creo que ahí, si bien es necesario un acompañamiento de la fuerza pública, también hay que saberlo cómo hacer. Porque volvemos al punto de la desconfianza y el rompimiento del tejido social, creyendo que todos son sapos, encubridores y todas estas dinámicas que se generan. El mensaje final para Carolina sería cómo proteger a las mujeres. Esta mañana Mayerlis ponía un punto muy interesante, seguros de vida. Cómo proteger a los hijos y a las hijas de estas mujeres que son las primeras, los primeros blancos de las amenazas, incluso más que ellas. Y pues el caso de Mayerlis, pero no es el único, es muy ilustrativo, porque pues se tiene que cargar a sus hijos todo el tiempo en el carro blindado y ahí es donde le hacen ataques y en 2 de esos ataques han estado sus hijos involucrados y no es el único caso en el que ha sucedido esto. ¿Qué medidas de protección se podrían ofrecer a las mujeres dentro de los estudios que ustedes han hecho a nivel nacional? Pues Maye lo dijo mejor que yo, en realidad todas las mujeres defensoras hemos caminado en el mismo sentido, que es la construcción colectiva y participativa del programa integral de garantías para mujeres defensoras y lideresas. A las personas que estén interesadas, porque sé que también hay entidades territoriales y demás, tengo como una pequeña infografía que Jacqueline la tiene ahí, entonces se las podemos compartir también por medio magnético y demás. ¿Qué quiere decir esto? Que como las defensoras ya vimos, sufren unos riesgos particulares, las agresiones se materializan de manera diferencial, la respuesta institucional tiene que tener el enfoque de género y de derechos de las mujeres para atender esos riesgos extraordinarios de género en razón de ser mujeres que defienden derechos. ¿Qué entendemos las organizaciones de mujeres y de defensoras por lo que debería hacer el Estado? El Estado debe garantizar, es decir, brindar garantías para el ejercicio libre y seguro de la labor de defensa de derechos humanos, ¿cierto? Es un derecho que tienen las mujeres, el derecho a defender derechos, luego el Estado debe brindar garantías. ¿Cómo se generan esas garantías? Que es un poco lo que dice el programa, por medio de integralidad. ¿Y qué entendemos por integralidad? Varias cosas, sobre todo son las 3 dimensiones del programa, que son prevención, protección integral y garantías de no repetición. Esa prevención, ¿qué sería? Fortalecimiento de la capacidad organizativa de las mujeres, el desarrollo de capacidades que les permitan mitigar los riesgos. ¿Qué entendemos por protección integral? Lo que tú decías, si son mujeres hay que considerar al núcleo familiar, entonces hay que superar la visión limitada de protección como estrictamente material e individual y avanzar en una comprensión ampliada de la protección. ¿Qué significa esto? Incluir al núcleo familiar. Cuando hablamos de medidas colectivas no solamente referimos a los procesos de autoprotección, por ejemplo, de las comunidades indígenas o afro, sino también incluir al grupo familiar. Ahora bien, la protección integral también debe ofrecer mecanismos que permitan el goce efectivo de derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la generación de ingresos. Las defensoras necesitan esto. Sin integralidad en las medidas de protección no hay garantías para que ellas ejerzan su derecho a defender los derechos humanos. Y finalmente, las garantías de no repetición. Yo siento que todo este espacio es un gran esfuerzo en ese sentido, en el sentido, digamos, de reconocer, de visibilizar, de revalorizar la labor que realizan las mujeres defensoras. Pero de otro lado, la no repetición también va dirigida
al desmonte de los grupos armados que generan estas agresiones, que son los que atacan a las defensoras, y también al acceso a la justicia y a la sanción a esos responsables. ¿En qué está este plan, digamos, tan poderoso que Mayel siempre es una emblemática defensora del Programa Integral de Garantías? En este momento se está construyendo el plan de acción anual y cuatrienal que le va a dar vida finalmente a este programa. Si este programa se implementa, se van a salvar de verdad muchas vidas, pero más allá de eso se va a permitir la construcción de entornos seguros y propicios que permitan garantizar el derecho a defender derechos humanos de las mujeres defensoras en Colombia. Bien, muchas gracias. Sin contar que también con el tema de protección, muchas de las mujeres con las que hemos hablado siempre nos dicen, yo no me siento segura cuidada con 4 o 5 hombres. Sobre todo mujeres indígenas, por ejemplo, rechazan los esquemas de protección porque son 4 o 5 hombres alrededor de ella y de sus hijos. Y tiene que ser entendible que no es cómodo, especialmente para una mujer, estar rodeada de hombres armados y pensar que esos son ellos los que le dan seguridad. Ahí también hay un tema a discutir y de hecho el mismo director de la ONP ha reconocido que no tiene pues cómo responder a esto, porque no hay mujeres que ejerzan la labor de protección, hay muy pocas, y las pocas que hay están incluso concentradas en el tema de excombatientes de FARC, que fueron capacitadas para tal fin, pero aún así termina siendo insuficiente esa respuesta. Marco, finalmente, ¿qué hacemos para proteger a los líderes y a las lideresas? Se ha hablado mucho de la estigmatización en el foro, me pareció muy importante en el panel que trabajó Juan Roberto, se hablaba de ese tema, de esas prevenciones mutuas, de esa señalización mutua. ¿Cómo podemos avanzar en ese caso? Bueno, yo voy a responder esa pregunta a partir de temas que hemos dialogado con todas y todos acá en la mañana de hoy. Uno, está Monseñor Héctor Fabio Nava acá, voy a meterme con él. Monseñor Héctor Fabio ha planteado en distintos espacios que es muy importante mantener la perspectiva de reconocer que hay una crisis humanitaria, porque a veces decimos el acuerdo de paz para unas cosas nos gusta, para otras no. Algunas veces el gobierno dice quiero hacer trizas eso, pero otras veces dice ya en regiones como la costa Caribe no hay problemas, el problema está concentrado en Catatumbo, en el Pacífico, y se acabó la discusión, nos volvemos crisis olvidada. Entonces pasan tragedias de todo tipo, la gente sometida a autoritarismos, a vejámenes de todo tipo, y no importa, y no le importa a casi nadie porque esa región está fuera de foco, y creo que ese es un llamado importante. Hay que, digamos, así tengamos una aspiración de consolidar la paz, valoremos, digamos, de manera superlativa el acuerdo. Es muy importante reconocer que hay esa crisis humanitaria, hay que mantenerla, y al gobierno hay que decirle claramente, la ley 1448 tiene que ser prorrogada, se acaba el próximo año, hay muchos temas pendientes, y el gobierno dice que lo que la va es a modificar y poniendo en riesgo incluso la estabilidad jurídica de la restitución de tierras y de otras garantías que las víctimas ya han tomado. Ese es un primer elemento que me parece clave. El segundo elemento, retomando el panel del director de reconciliación y el panel del anterior, más digamos los planteamientos que ha hecho Andrés, es muy importante. El acuerdo de paz decía que había que crear entornos regionales de protección a partir de un diálogo social entre empresarios, pueblos y autoridades en los territorios. Ese enfoque de diálogo social es muy importante. Entonces van a Buenaventura, la gente dice los empresarios están de espaldas a la ciudad, a las problemáticas, a lo que le ocurre a los pobladores, y es necesario establecer esos diálogos porque en muchas partes muchos de los conflictos tienen que ver con la manera como se entiende el desarrollo y las intervenciones que hay en el territorio. Entonces a los conflictos clásicos por la tierra ahora se suman nuevos conflictos. Y cierro diciendo, perdona que estoy fuera del tiempo, pero quiero cerrar con este punto. La campaña Lidera la Vida tiene un propósito esencial. Digamos, el hecho de que estemos acá, agencias tan diversas como ya se ha dicho en la mañana, tiene un propósito esencial, es convertir lo que Álvaro Gómez decía, otro líder político asesinado en Colombia, digamos, un acuerdo sobre lo fundamental. Tenemos que garantizar que la protección de la vida del liderazgo social sea un acuerdo sobre lo fundamental. En los diálogos de la no repetición de la Comisión de la Verdad salía esta pregunta: ¿por qué sufrimos, por qué todos, digamos, nos ponemos muy felices y nos unificamos cuando la selección Colombia gana, cuando gana el Tour de France Egan Bernal?
pero no le damos la misma importancia a la protección de los líderes. Entonces decíamos, no hay que pelear con el fútbol ni con el ciclismo, esos triunfos son muy buenos y son importantes, solo que hay que ver cómo le damos a la protección de la vida el mismo estatus, y en eso tenemos que trabajar, y el acuerdo sobre lo fundamental tiene que ser que así haya diferencias en cuanto a los fines de cada cual, las causas que cada cual busca. Es muy importante que reconozcamos que el método, la manera como se expresan los problemas y cómo se resuelven tiene que ser un método democrático, y por lo tanto la legitimidad del trabajo de los líderes tiene que ser reconocida por todas y todos como un eje fundamental, y desautorizar toda pretensión de golpear ese criterio, de romper la participación y de romper la movilización o la participación política como una forma de resolver los problemas. Ahí es donde este país ha fracasado históricamente. Digamos, ¿por qué tiene 50 años de guerra? Porque no ha logrado que sean democracia, que se resuelvan muchos de esos problemas, y creo que tenemos que trabajar en esa dirección desde esta campaña. Que todos los sectores, cuando se lanzó esta campaña, el presidente Duque dijo en Twitter que estaba de acuerdo con la campaña, y Ángela María Robledo también. Eso es lo que necesitamos, que todo el país esté de acuerdo con que la protección de los líderes es la prioridad fundamental de la democracia. Bien, muchas gracias. Interesante el panel, creo que logramos el objetivo. No vi caras dormidas por acá, así que bien, pasamos la prueba. Dos ideas para cerrar de lo que hemos hablado aquí, también recogiendo un poco los paneles de la mañana. Hay que trabajar en el tema de la desestigmatización, pero no solamente para los líderes sociales, sino en general para toda la sociedad, dejar de ponernos marcas y etiquetas que hacen que no nos podamos entender. Llamar la atención sobre el tema de judicialización para luchar contra la impunidad, que es realmente uno de los problemas de fondo. Desenmascarar a los verdaderos autores, que son los intelectuales, quienes se están aprovechando de la presencia de actores armados en los territorios, que al mejor postor cometen las agresiones contra los líderes sociales, y para eso se necesita trabajo de inteligencia de verdad para poder hacerlo. La propuesta de diálogo social creo que ha crecido desde esta mañana, es una propuesta en la cual se ha hecho mucho énfasis, no es solamente de este escenario, es de varios. Medidas concertadas y diferenciales para la protección a los líderes y a las lideresas, pero sobre todo entender las particularidades de los territorios y no generalizar cuando se habla de cuáles son las circunstancias que viven los líderes y las lideresas en Colombia. No se puede hablar de una situación en general, sino que hay que entender la particularidad de cada territorio e incluso de cada sector social que tiene sus líderes amenazados, porque no es lo mismo un líder de sustitución de cultivos de uso ilícito que un líder o lideresa de restitución de tierras, o un líder o lideresa de causas ambientales. Siempre serán distintos. Y yo creo que como mensaje final no es aprovechar la oportunidad que nos deja el acuerdo final en todos los sentidos en los cuales ustedes han hablado, pero sobre todo en el de ampliar la democracia y no regresar a medidas como estas de armar los civiles, que ya las vivimos desde el año 65 con el estado de sitio y luego en la década de los 90 con las convivir. Creo que la lección que nos dejan esas medidas no son las mejores, así que no podríamos volver a ellas. Muchas gracias a todas y a todos por este espacio, y dejamos ya para el cierre final las intervenciones que nos quedan pendientes. Gracias. Gracias, Gloria Carolina. Señores, muchísimas gracias. Señoras y señores, ya en la recta final de esta jornada, quiero invitar por favor al escenario a Monseñor Héctor Fabio Henao, director del Secretariado Nacional Pastoral Social, y a la señora Arlendi Cuero, vicepresidenta nacional de Afrodes, para que nos entreguen unas palabras a modo de cierre. Monseñor, muy buenas tardes. Bienvenido. Adelante, tome asiento. Ahí están los micrófonos. Erlendi, buenas tardes, bienvenida. Bueno, el público es de ustedes, señora, señor. Cuando se aborda el tema de los líderes sociales y la problemática que hemos vivido, tal vez la pregunta de mucha gente es si no se están desarticulando las organizaciones, si no se está entrando en una fase de desarticulación de la democracia cercana local. Yo me llevo 3 lecciones que quisiera desarrollar muy brevemente en este momento. La campaña Libera por la Vida nos ha demostrado que hay una sociedad, un conjunto de organizaciones sociales que se resisten a perder el sentido de humanidad.
Lo que hemos vivido aquí hoy, lo que hemos escuchado, es que insistimos en mantener el sentido de humanidad a pesar de las amenazas, de los asesinatos, a pesar del clima de miedo e incertidumbre que se quiere implantar en el país. Lo segundo es que con mucha admiración veo que las organizaciones mantienen su capacidad de indignación y de dolor ante el crimen, ante la violencia que se ejerce contra mujeres y contra todas las personas. No hemos perdido la capacidad de indignación y de dolor. Y eso es clave en este proceso. Y lo tercero es que se mantiene en alta la esperanza. Hay un ambiente de esperanza, de querer construir, de seguir buscando alternativas y caminos, de seguir constantemente en la búsqueda de otros horizontes que permitan consolidar el gran proceso de reconciliación y paz en el país. Esos tres elementos, no hemos perdido el sentido de humanidad, no hemos claudicado en nuestra capacidad de sentir indignación y dolor frente al crimen, mantenemos la esperanza. Esos son tres grandes elementos que nos deja esta jornada y que es una lección enorme. ¿Qué viene hacia adelante? Marco decía, seguir construyendo acuerdo sobre lo mínimo. Y eso significa seguir trabajando incansablemente para que nos sintamos todos humanidad. Hay que recuperar en muchos el sentido de humanidad en el país. Afortunadamente, gracias a Dios, hemos encontrado numerosas organizaciones que mantienen el sentido de humanidad. Pero hay que seguirlo cultivando. Hay que hacer que eche raíces en toda la sociedad. Hay que hacer que no claudiquemos ante esa capacidad de sentirnos todos partes de una humanidad. Y eso nos significa a nosotros aprender a convivir, a reconocer los valores que hay en nuestra sociedad y que representan los líderes sociales y las lideresas. Ante ese déficit de humanidad que tenemos, porque lo que estamos viviendo es un déficit de humanidad, el asesinato de líderes, las amenazas, el ambiente de violencia y de miedo nos muestra un déficit de humanidad. Frente a eso tenemos que actuar con solidaridad y aquí se han planteado muchos caminos de solidaridad. Se ha dicho que tenemos que darle fuerza a ciertos imperativos. Para los que somos creyentes, ese imperativo de amar a los demás, de amar al prójimo, como a sí mismo. El imperativo de identificar y amar la dignidad humana en cada persona, en cada ser que está a nuestro lado. Ser capaces de llegar hasta tocar lo profundo de esa raíz. Nos viene entonces una tarea muy grande de fortalecer la solidaridad local. Hay que seguir trabajando en ello, en que nuestras comunidades, nuestros municipios profundicen en esa solidaridad. Hay que manejar más el diálogo social. Este ha sido un ejercicio de diálogo social múltiple, donde ha habido actores de muchos niveles, donde hemos sido capaces de sentarnos actores con perspectivas muy diversas. Este diálogo social tiene que continuar, hay que profundizarlo. Es la mejor manera de garantizar seguridad, ampliando el círculo del diálogo social e incluso ser capaces de sentarnos con aquellos que consideramos bien diversos y distintos. El 26 de julio, acá mismo en Montería, se firmó el acuerdo por la no violencia en la campaña política entre todos los aspirantes a la gobernación. Ese fue un hecho muy importante. Se hizo también en Arauca. Se está programando un evento nacional con todos los jefes de los partidos políticos para excluir la violencia, para afirmar la democracia, para que sea posible entonces hacer política sin miedo y sin descalificaciones injustas, sin llegar a un clima de total incertidumbre. Quiero entonces terminar diciendo que todo esto nos encamina hacia un punto que se tomó hoy aquí. Hay que seguir trabajando sobre la política pública. La política pública que se gesta en torno al Plan de Acción en Derechos Humanos. La política pública que se está discutiendo de paz y reconciliación en el país. Las políticas públicas que tendrán que adoptar
gobernadores y alcaldes en el próximo periodo. Les agradezco las lecciones que nos han dado. Al país le quedan grandes lecciones, lecciones muy profundas, de sentido de humanidad, de capacidad de reconocimiento que tenemos, de no dejarnos llevar por la desilusión, no dejarnos llevar por el amedrentamiento, ser capaces de mantener la capacidad de indignación y de dolor ante todos los hechos de violencia y ante todo mantener la esperanza. Muchísimas gracias. Hola, hola, ahí sí, bueno. Primero darles un saludo muy especial a mis compañeros, compañeras líderes, lideresas que están aquí hoy, que acompañan, a las entidades también que toman su tiempo para estar en este escenario aprendiendo, escuchando estas situaciones que nos aquejan. Y un saludo muy especial a las organizaciones que hacen parte de esta alianza, entre esas la Procuraduría, con el doctor Fernando Carrillo, lástima no se encuentra aquí, y de entre eso también tenemos que destacar hoy ese avance que ha hecho la Procuraduría en tener hoy a un compañero nuestro, defensor de derechos humanos como es Richard Moreno, dentro de esta instancia y que es nuestra representación como líderes y lideresas, que cada instancia debería estar dando este paso para que hoy quienes estamos en las orillas, estamos en esos territorios rurales y urbanos haciendo este trabajo, pues podamos sentirnos representados en esta instancia y sobre todo una tan importante como es la Procuraduría, igual al equipo de la Procuraduría que acompaña. Un saludo especial también a la Defensoría del Pueblo, doctor Carlos Negré, porque sabemos que la Defensoría ha hecho un gran esfuerzo por llegar a esos territorios abandonados, por visibilizar todo este tipo de situaciones que se viven y que efectivamente anterior no se veía tan fuerte el trabajo que ataña a la Defensoría y que es desde allí donde se crea, con el objetivo de visibilizar esas afectaciones que aún están llegando a esos territorios donde difícilmente las instituciones gubernamentales asisten. En esa misma instancia, pues decir Naciones Unidas, que viene articulándose a todos los procesos con las comunidades, con los líderes, el ACNUR, por supuesto, a CODES en cabeza de Marco Romero, porque Marco ha sido un aliado en todo este proceso de la defensa de los derechos, en visibilizar, en trabajar con los líderes en la mayoría de los territorios, yo diría, y quien no conoce a CODES, pues es bastante difícil. Pastoral Social, porque se necesita de que la iglesia tenga esta apuesta dentro de estos procesos también que nos acompañe. Para quien creemos en Dios sabemos que nos mantenemos vivos solo porque hay un Dios arriba que es el que principalmente nos protege. E igualmente a los medios de comunicación, Caracol y El Espectador, porque en la medida que esta situación, esta campaña se ha empezado a visibilizar, pues se van sumando, porque lo que nos ocurre a los líderes, pues difícilmente se hablaba y mucho menos que la televisión pasara y que el periódico estuviera contando. Para nosotros sí es importante, digamos, que otros medios también se sigan articulando. Esto no puede seguir olvidado y no puede ser simplemente la responsabilidad de uno o dos medios, sino que todo un país tiene que empezar a hablar de esa situación que estamos viviendo. Y no menos importante, sino que al de casa uno lo deja de último, y eso siento con USAID. En especial USAID por ese apoyo, ese acompañamiento financiero para que este tipo de campañas puedan salir adelante, para que puedan llegar y hacer acompañarnos con este tipo de evento. Pero también cabe mencionar que en el caso de los grupos étnicos, que hoy estemos dentro de ese acuerdo de paz, se debe también a mucho del apoyo que nos ha dado USAID y el pueblo de los Estados Unidos para poder decir, trabajamos este capítulo étnico como parte, digamos, de la solución a la situación que vivimos hoy, estas comunidades que hemos sido de manera desproporcionada afectadas en el marco del conflicto armado. De igual manera, entonces, mencionar que para nosotros, digamos, como Afrodes, nosotros somos la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados, organización que se crea en un marco de defender los derechos étnico-territoriales de nuestras comunidades. Afrodes nace por esa situación que de una u otra manera nos tocó que vivir y aprender a defendernos empíricamente, sin ser abogados, aprender a saber cómo es que nos íbamos a meter en esa política pública, hacer demandas, entre esos con uno de los aliados pues fuerte, hay que decir CODES y ACNUR,
que han sido también parte de nuestro equipo acompañándonos y enseñando. Por eso nosotros nacemos, pero además nos toca que mantenernos denunciando esa situación que aún vivimos en nuestros territorios rurales y urbanos, como son el consumo hoy de sustancias psicoactivas y el microtráfico que han utilizado nuestra juventud y que tiende a desaparecer porque tenemos una cantidad de muchachos hoy asesinados que quizás no tenemos una cuenta clara de cuántos hoy ya no están con nosotros, pero también cómo están nuestras niñas y nuestras mujeres hoy teniendo que ejercer la prostitución a falta de la garantía y lograr un goce efectivo de derechos humanos. Y digamos, no menos dejar el tema de que nos invita a esta campaña a liderar la vida, y es las amenazas, el confinamiento y homicidio de nuestros líderes. Con eso tengo que mencionar aquí, la semana pasada fue impactado con 6 balazos nuestro compañero Carlos Tovar en Buenaventura. Allí estaba debatiéndose entre la vida y la muerte en un hospital. Seguido a ello, pues también nuestra organización ha sido afectada con aproximadamente 5 personas más que nos han asesinado, entre ellos Bernardo Cuero Bravo hace 2 años. Digamos, para nosotros hoy lo que más duele es que haya, en lo poco que se logra avanzar frente a la investigación en la Fiscalía, también se vuelva una impunidad. En el caso de Bernardo no ha sido posible imputarle cargos al autor material porque la Fiscalía dice, en este momento la Fiscalía ha citado, no se ponen de acuerdo, y la última audiencia la citó la Fiscalía pero no se presentó. Después que hacemos todo un recorrido, toda una visibilización de esta situación que nos ha ocurrido, cuando llegamos a que se judicialice el 10% entre un actor material, tampoco podemos decir eso lo logramos. 2 años luchando, pidiendo apoyo, y efectivamente aún seguimos en la impunidad por el homicidio de Bernardo, porque no hay, digamos, otra persona capturada. Para nosotros, digamos, todo este proceso es importante mencionar la necesidad que tenemos de articularnos con otras campañas. Hoy está el Pacto por la Vida, Defendamos la Vida, entonces consideramos que es importante, además de invitar otros actores, que se sigan sumando otros escenarios, que podamos hacer esa gran mesa, todos trabajando por liderar, por defender, por el Pacto por la Vida, porque yo creo que tenemos un mismo objetivo. Y entonces nos desgastamos más si estamos en escenarios pequeños, pero si nos juntamos y nos rejuntamos, es más fácil avanzar sobre esa situación. Decirle a nuestros compañeros y compañeras hoy en territorios rurales que no están solos. Nosotros, algunos estamos entre las capitales viviendo también, digamos, el impacto desproporcionado, porque también allá nos llega la amenaza constante, uno termina de bajarse de un escenario cuando ya tiene el panfleto allí, la persecución. Hemos estado denunciando sobre todo ese tipo de medidas que no son acorde a la necesidad que tenemos como líderes de protegernos, pero también que se trabaje fuertemente en esas medidas colectivas que nos permitan protegernos entre todos. Para finalizar, y no me puedo ir de este escenario pidiéndoles un gran favor, y ese favor lo hago como mujer, como lideresa, y aquí mencionaban las compañeras, las amenazas, el conflicto, el homicidio para nosotras nos está afectando de manera desproporcionada y diferente. ¿Y por qué diferente? Porque a nosotras cuando nos callan la boca, no lo hacen solamente con nosotras o cuando nos quieren amenazar, sino porque también tenemos hijos e hijas atrás. Yo puedo decirles, hace 3 años mi hijo, cuando no me pudieron encontrar a mí, también fue víctima de un atentado. Mi hijo, gracias a Dios, está vivo porque no encontramos explicación, pero en la mayoría de los casos nuestros hijos también tienen que ver morir a sus madres, como fue el caso de María del Pilar, que murió en las condiciones, yo creo que una de las muertes que a todos como colombianos nos marcó, y es una situación que difícilmente nosotros olvidaremos, porque yo decía, esta mañana conversábamos y decía, este muchachito, este niño que ustedes vieron desgarrado de la impotencia de ver morir a su madre, o tiene 2 opciones en la vida: o se vuelve un defensor de derechos humanos acérrimo a defender, o efectivamente termina perdido por buscar una venganza para donde se sienta, digamos, tranquilo por haber hecho algo por quien mató a su mamá. Por eso es necesario que acompañemos la familia de líderes y lideresas que están amenazados, que acompañemos la familia de líderes y lideresas que que están muertos hoy, porque de allí para allá la afectación es demasiado. Cuando asesinan un líder, asesinan un pueblo,
asesinan una familia y hay un retroceso para nuestras comunidades especialmente, porque a nosotros nos cuesta años formar un líder y cada vez que lo perdemos o cada vez que perdemos esa líder estamos volviendo el casé, nos estamos devolviendo otra vez a una guerra. Entonces por eso es importante creer en la paz, creer en que esos acuerdos debemos fortalecerlo. Sabemos que no está ahí contenido todo lo que nosotros queremos, pero poco a poco es un ejercicio que hay que ir fortaleciendo en el camino, pero hay que hacerlo. Entonces, finalmente yo quiero decirles a todos, pongámonos de pie, démonos un aplauso por esos líderes caídos que hoy ya no están y que podamos seguir liderando la vida. Muchas gracias a todos y a todas. Aquí no para esto, entonces es un gran esfuerzo y vamos a seguir construyendo. Erlendi, muchísimas gracias por este emotivo cierre. Monseñor, muchísimas gracias a usted también. Y señoras y señores, a ustedes no queda más que agradecerles por su atención, por haber permanecido hasta el final y por comprometerse con esta campaña. Que tengan una muy feliz tarde. Nuestro próximo encuentro regional es en septiembre en la ciudad de Medellín. Hasta entonces, que Dios los bendiga.